Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el lector del Catecismo. El día de hoy continuaremos con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y guíanos para entender y comprender el Catecismo, la palabra de Dios, para entender cuál es el camino, la verdad y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como estamos haciendo, hoy es jueves santo, la cena del Señor, lavatorio de pies de los apóstoles, hacen representaciones en todas partes del mundo. Nosotros los católicos, pues bueno, hacemos esa parte, ¿verdad? Y bueno, ojalá que se la estén pasando muy a gusto, muy bien, muy a gusto, muy bonito en esta Semana Santa. Entrando en la configuración con el Señor y rememorando su pasión, muerte y resurrección. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Le hace la pregunta Pedro. Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes, ahora lo comprenderás más tarde. Es decir, en ese momento no lo comprendería Pedro, pero más tarde lo comprendería en su totalidad. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo, es más, no vas a entrar al cielo conmigo, le dice. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Después les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvía a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Pues porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho con vosotros. Nuestro Señor hace este signo de sencillez y de humildad para demostrarle a los discípulos y a toda la humanidad que el servicio es lo más importante, ser humildes en el servicio, donarse y darse a los demás, de lo que hemos venido hablando. Y vamos a continuar con Amoris Laetitia. Vamos en el punto 36 de Amoris Laetitia, que es la situación actual de la familia, y a colación de lo que venimos hablando y viendo, dice: al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica. Por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas. Otras veces hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales.
Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Hablar de la familia es hablar sinceramente y que haya una atracción, pero con el sacramento del matrimonio estaremos entrando en esa configuración con Dios. Es un sello importantísimo para que también nuestros hijos en el matrimonio tengan la vía directa al cielo con los sacramentos. Continuamos con el catecismo y estamos en el capítulo primero de esta sección, la dignidad de la persona humana. Y el punto número 4 nos refiere la gravedad del pecado, pecado mortal y venial. Perdón. El numeral 1854 dice: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. En el numeral 1855 dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir de caridad, aunque la ofende y la hiere. En el numeral 1856 dice: el pecado mortal que ataca con nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo, contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo dice que tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios como la blasfemia, el perjurio, o contra el amor del prójimo como el homicidio, el adulterio, cosas graves, ¿verdad? En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales. Imagínense, una palabra ociosa, una risa superflua, o sea, fingida. Híjole, tomemos en consideración estas recomendaciones, estas observaciones. El numeral 1857 refiere: para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Que hagas un acto de conciencia y que digas: lo voy a hacer, no importa lo que pase. Es un pecado grave. El numeral 1858 dice: la materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús. El joven rico: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, según Marcos 10, versículo 19. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El numeral 1859, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Ojo, hermanos, procuremos avanzar con mucha delicadeza y prudencia hacia la vida eterna. El numeral 1860 dice: la ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal, con pleno uso de conciencia, quiere decir. El numeral 1861 dice: el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor.
Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y la misericordia de Dios. El numeral 1862, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. El numeral 1863 dice: el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios, es humanamente reparable con la gracia de Dios, no priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. Dice el hombre: mientras permanece en la carne no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves, pero estos pecados que llamamos leves no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Ojo, hay que ir al confesionario, pero corriéndole, ¿verdad? El numeral 1864 nos indica: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Dice Mateo 12, versículo 31. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Uy, uy, uy. Cuidado. El punto 5 dice la proliferación del pecado. El numeral 1865 también nos dice: el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. El numeral 1866 también nos dice: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Ahí están los pecados capitales. El numeral 1867 nos refiere: la tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia con el asalariado. El numeral 1868 dice: el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Y hay 4 puntitos, dice el 1: participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Y el tercer puntito dice: no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. Y el cuarto dice: protegiendo a los que hacen el mal. Tenemos que tener cuidados y ponernos las pilas, ¿verdad? El numeral 1869 dice: así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. La
estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales, inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Y en resumen, el 1870 de este numeral dice: Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos la misericordia, según Romanos 11, versículo 32. El numeral 1871 dice: el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios, se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. El 1872 nos dice: el pecado es un acto contrario a la razón, lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El numeral 1873 refiere: la raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por su objeto. El numeral 1874 también nos dice: elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, es cometer un pecado mortal. Este destruye en nosotros la caridad, sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. El numeral 1875 dice: el pecado venial constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja subsistir en nosotros. Y el numeral 1876, por último, dice: la reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios, entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Híjole, pues bueno, queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el catequista. Les recuerdo darle like, compartir y suscribirse. Oremos por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, por la protección de los huérfanos, de las viudas, de las personas desprotegidas, más necesitadas, que no tienen trabajo. Oremos por todos los enfermos también, por los que le falta fe, confianza y amor, caridad, fe, que aumente el Señor todas estas virtudes en nosotros y que envíe al Paráclito para que nos revele todas sus verdades para el camino a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto.